porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Vamos a ir a Levítico, capítulo 6. Si usted lee el versículo 9, usted se encuentra que había una ley. Y hoy hay una ley. La palabra de Dios no cambia. ¿Cuál era esa ley? Dice el verso 12: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras y los sacrificios de paz. Y el fuego, dice de nuevo la ley, arderá. ¿Qué dice? El domingo, el lunes, el martes, el miércoles. ¿Cuándo? Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. No se apagará. No se apagará. Arderá continuamente, continuamente, continuamente en el altar que es usted y que soy yo. Pero pareciera que hoy los altares andamos con la mecha apagada y algunos se han apagado totalmente. Porque no hay fuego ardiendo. Era una ley que el fuego debía de arder continuamente sobre el altar. Hoy no ha cambiado Dios. Dios no se muda. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero muchas veces caminamos como mechas a punto de apagarnos y otros ya se han apagado. Quiero que usted abra sus sentidos porque Dios quiere traer un rompimiento espiritual en su mente y en sus conceptos, y que usted abrace la palabra de Dios, que usted desee desesperadamente lo que Dios esté ministrando. El altar que es usted y que soy yo, la ley decía que el fuego debía de arder continuamente, continuamente, continuamente. Veo para atrás y a lo largo de mis años de servicio al Señor he visto tanta gente que se ha apagado. Recuerdo una vez comenzando mi ministerio, estaba en la iglesia, servía en la iglesia. Era un líder de la iglesia y tenía a cargo las vigilias. Tenía a cargo las vigilias, tenía a cargo los cultos, tenía a cargo la enseñanza. Y era un ejecutivo de una multinacional. 11 años, esta amada mía y yo nos encontramos en la iglesia siempre porque no tenía tiempo para llegar a la casa. Pero ella entendió el llamado de Dios. Y en una de esas, en muchas de las vigilias, pero me estoy acordando de uno específicamente, de un muchacho que caminaba conmigo, de un muchacho que Dios lo ungió con una palabra impresionante. Tan es así que muchas veces le decía: predica vos y yo ministro. Fue bautizado en el fuego de Dios de la 1 de la madrugada junto con su esposa. A las 6 de la mañana estuvo bajo un sacudimiento impresionante. Él y la esposa, llenos, saturados. A las 6 de la mañana tuvimos que levantarlos bajo, como si se hubieran metido en una ducha.
y llevarlos al carro y llevarlos a la casa porque no podían ni siquiera pararse, literalmente. Y han pasado los años y como él he visto tanta gente quedar en el camino. Ya no ministró más. Hubo problemas con su familia, hubo problemas en su matrimonio, cada quien hizo su vida aparte, él y su esposa. Dejó de arder el fuego en el altar. Y déjeme decirle que como ministro, yo creo y he tenido que llegar muchas veces de nuevo a encender el fuego del altar. Porque por A, B, Y o Z razones nos desanimamos y necesitamos prender el fuego de nuevo. ¿Cuánto hace que no sientes orar? ¿Cuánto hace que no sientes lágrimas por tu rostro? ¿Cuánto hace que no hay un quebrantamiento en tu corazón? ¿Cuánto hace que no sos quebrantado en la adoración y en la alabanza? ¿Cuánto hace que el servicio ya no es un amor para ti? ¿Cuánto hace que venir a la iglesia ya no quieres hacerlo? Cambia las prioridades por cualquier cosa. Cambias al Señor. ¿Cuánto hace que ya no buscas a Dios, que ya no buscas la palabra de Dios? ¿Cuánto hace que el fuego sientes que el fuego se ha venido apagando o se ha apagado? Que ya no era la misma, que ya no eres el mismo. Porque cuando venimos al Señor, déjeme decirle que usted recibe el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios como un fuego te sella. Como el hacendado sella sus reses, así el fuego de Dios te sella como propiedad de Él. Te sella, te sella, te sella. El fuego de Dios te sella, el Espíritu Santo de Dios te sella. Pero ¿cuánto hace que ese fuego se apagó? ¿Cuánto hace que ese fuego ya no arde en el altar? Y la ley es que el fuego debe de arder continuamente, continuamente, y que no se apague. Vamos a Lucas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 6. Bueno, en el 3 para que usted, en el capítulo 3 de Lucas, usted se va a encontrar allí en el versículo 21. Que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Vino a ser bautizado en aguas. Y los cielos se abrieron. Y el Espíritu de Dios vino, dice, en forma de paloma, no una paloma. Está tipificando el mensajero que él sería. Vino sobre de él y una voz que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Jesús necesitó ser ungido para desarrollar el ministerio al que había sido llamado. Y en el capítulo 4 de Lucas se nos describe, 6 de Lucas se nos describe el inicio de su ministerio y cómo él fluía en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 17: y descendiendo con ellos, con los discípulos, se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él.
Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Por qué se daban en Jesús esas manifestaciones? Que al fin y al cabo es lo que quiere Dios para usted y para mí. Porque como hombre era un apasionado por las cosas del Padre. Porque como hombre Jesús ardía en el fuego de Dios. Y amados, es lo que Dios quiere para usted y para mí. Es lo que Dios quiere para usted y para mí como iglesia. Dios quiere que seamos apasionados en lo que hacemos para el reino. Dios quiere que seamos apasionados cuando cantamos para Él. Dios quiere que seamos apasionados cuando tocamos un instrumento para Él. Dios quiere que seamos apasionados en la cocina, en la calle. Dios quiere que seamos apasionados en el servicio a Él. Dios quiere que seamos apasionados en ganar las almas. Dios quiere que seamos apasionados en la evangelización. Dios quiere que seamos apasionados en todo y que el fuego de Dios arde en nuestros altares. Porque no quiere religiosos. Lea los evangelios, los rechazaba, no los resistía, no los soportaba. Dios no quiere religiosos. Hoy la iglesia estamos adoleciendo del fuego de Dios y nos hemos convertido en religiosos que venimos a la iglesia a oír y oír y oír y poco hacemos de lo que oímos. Por eso siempre estamos igual. Vaya conmigo al libro de Hechos, en su capítulo 2. La Biblia me dice que habían 120 que se reunieron para buscar a Dios. Y Dios los visitó. Ahora, yo me hago una pregunta. Porque cuando fueron visitados por Dios, tal fue el estruendo que la gente vinieron a ver qué era lo que pasaba. 10 días de estar en oración, en adoración, en ministración de la palabra. 10 días de estar sedientos de Dios. 10 días de tener una expectativa por la presencia de Dios. 10 días de tener una expectativa por un cambio en sus vidas. 10 días que tenían una expectativa de elevarse de nivel. 10 días que tenían la expectativa de una visitación de Dios. Y al día 10º, como viento recio, vino el poder de Dios sobre ellos. Y los llenó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue tan notorio a la gente de aquella ciudad cosmopolita, que vinieron a verlo, a ver qué estaba sucediendo. Pero otros, como todo, ya eso lo he visto yo. Otros dicen, ya yo pasé por eso. Ya yo estuve ahí. Y se burlaban y decían, eso es lo que están llenos de mosto. Y la Biblia me dice a mí aquí que Pedro, levantándose bajo el poder de Dios, bajo la unción de Dios, dice claramente, no es lo que ustedes suponen. No están borrachos de la forma como ustedes suponen. Lo que está pasando es que ustedes religiosos no entienden que se está cumpliendo la profecía de Joel, que dijo que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas verían visiones, y vuestros jóvenes profetizarían, y los ancianos verían sueños, tendrían sueños, y habrían cosas notorias en los cielos. Habría poder de Dios que estaría estableciéndose en los cielos. Eso es lo que está pasando con ellos. No es que están borrachos, es que el fuego de Dios los ha prendido y arden bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios. El fuego de Dios estaba ardiendo en la vida de ellos en ese momento.
porque habían tenido el deseo, el anhelo, el desespero por el fuego de Dios, se dieron cuenta que necesitaban ser cambiados. Que el ser evangélico como tal es una religión más. Así es. Necesitaban ser cambiados, necesitaban arder en el fuego del Espíritu de Dios, necesitaban arder, sentir que el fuego de Dios los consumía, sentir que el fuego de Dios los comía, sentir que el fuego de Dios los carcomía, sentir que el fuego de Dios los saturaba. Era lo que necesitaban ellos y lo recibieron, lo recibieron, lo recibieron. Comenzaron a arder, arder, arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y si seguimos más adelante, capítulo 4. Pedro y Juan, hombres iletrados, hombres del vulgo, así los conocían. Los religiosos, los gobernantes, los llevan, los toman y los llevan a juicio porque estaban predicando el evangelio bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios, y un hombre fue sanado. Entonces los llevan para poner cargo sobre de ellos, y la Biblia me dice aquí que le dijeron a ellos: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de este beneficio hecho a este hombre enfermo, y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes, impíos religiosos, sea notorio a todo ese pueblo, dice, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por este nombre, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro, el acusado bajo el poder de Dios, un hombre iletrado, ahora los acusa de asesinos a ellos. Y de una vez les suelta el mensaje de la salvación. Y en ningún otro nombre, les dice en el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos. Al final la Biblia me dice en este capítulo que viendo que no podían acusarlo, entonces le dijeron: salgan, los pusieron a un lado y discutieron entre ellos y dijeron: no hay forma de acusarlos. Vamos a amenazarlos. Vamos a amenazarlos, los vamos a soltar y los vamos a amenazar. Y los llamaron y entonces le dijeron: los amenazamos, y de una vez queda claro, este juicio, este tribunal establece que no pueden hablar de ninguna manera sobre este nombre ni enseñar en ese nombre. Ni siquiera podían declararlo. Y ellos dijeron: bueno, está buena la cosa. Pero Pedro se cuestiona y se dice: ¿qué es lo justo? ¿Haremos caso al hombre o haremos caso al que nos llamó? No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, señores. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, les dice.
Y salieron y se fueron. Y la Biblia me dice a mí, en el versículo 29, que oraron al Señor. Fueron a todos los suyos, oraron al Señor, les compartieron el testimonio y oraron al Señor para que Dios les diera de nuevo para seguir predicando el poder de la palabra de Dios, y que la diestra de Dios se manifestara haciendo maravillas y milagros y portentos mientras ellos predicaban. Y en lo que terminan de orar, se vino un sacudimiento, y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque era gente que vivía bajo el fuego de la presencia de Dios, apasionados por Dios, apasionados por la presencia de Dios, apasionados. Ya no eran dos, ya no era Pedro y Juan, ya era una cantidad de hombres que se unieron a arder en el fuego del Espíritu de Dios. Era una cantidad de mujeres que se unieron a arder en el fuego del Espíritu de Dios. Amados, es lo que necesitamos nosotros. Es lo que necesitamos. Arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Es lo que necesitamos nosotros. Arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Pero la mente religiosa y la actitud religiosa es lo que tiene así al pueblo de Dios. Que oímos y oímos y oímos y no somos desafiados. Oímos y oímos y oímos. Y a veces nos emociona, pero seguimos siendo lo mismo, haciendo lo mismo. En el capítulo 9 de Hechos nos encontramos a Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia que se convierte a Cristo y comienza un ministerio bajo el fuego del Espíritu Santo. Un ministerio de milagros, de portentos, de maravillas, algo impresionante. Al punto que llegó inclusive una vez a Chipre y creyeron que eran dioses. Le pusieron Mercurio porque era el que predicaba. Un ministerio que no hay otro excepto el del Señor en los Sagrados Escritos. Impresionante. Se convierte y comienza su ministerio, pero bajo todo tipo de obstáculos. Obstáculos que vencer, guerras que conquistar, obstáculos que saltar. Inicia su ministerio, como les digo, con toda clase de luchas, de oposiciones, pero con una decisión de seguir adelante, con una decisión de que nada ni nadie nos va a detener en el avance. Nada ni nadie nos va a detener en el avance. ¿Y qué obstáculos? ¿Qué guerras? Usted dirá. Pablo dice: yo estuve en trabajos más abundantes que muchos otros, en azotes sin número, en cárceles más que cualquier otro, en peligro de muerte muchas veces. Pablo comienza a explicar su testimonio y a defender su apostolado. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en la ciudad,
en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por la condición de las iglesias, dice. Porque no crea usted que ser pastor es estar aquí al frente y predicarles, que ya de por sí lleva horas y horas y horas en la presencia de Dios, para que Dios rompa tantas cadenas, para que Dios quite tantos velos, para que Dios abra tantas mentes cerradas, para que la palabra de Dios cale en los corazones y entonces haga aquello para lo cual Dios la envió. Porque venimos a la iglesia muchas veces cargados de fútbol, cargados de deportes, de tantas cosas. Y hermano, lo que menos nos importa es, ¿y por qué estamos allí? Por acallar la conciencia muchas veces como los paganos. ¿Quién dice? En preocupaciones por todas las iglesias, ¿quién enferma? Y yo no enfermo, dijo Pablo. Porque hay quienes creen que los siervos de Dios somos supermanes. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, pues me gloriaré en lo que es en mi debilidad. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado por un muro, en un canasto, por una ventana, y escapé de sus manos. Mire la clase de obstáculos, de guerras, de luchas que este hombre de Dios enfrentaba por causa del evangelio, por causa de la palabra de Dios y por causa de las iglesias, las ovejas que Dios le había dado a pastorear. Esos son los zapatos de un ministerio. Y por eso él dice, y muchas cosas más. ¿Cómo soportó Pablo todo esto? ¿Cómo pudo un hombre soportar todo esto? Porque usted dirá, bueno, el Señor Jesús sí, pero ¿cómo pudo Pablo soportar todo esto? ¿Sabes por qué? Porque había un fuego. Yo me pregunto, y usted debe hacerse la pregunta, ¿cómo Pablo soportó todo esto? ¿Cómo lo soportó? ¿Cómo pudo ese hombrecito de carne y hueso soportar tal peso? Tantas guerras, tantas luchas, tantos enemigos, tantas dificultades, tantas preocupaciones. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Sabes cuál era el secreto? La presencia de Dios. ¿Sabes cómo pudo hacerlo? Porque era un hombre que ardía en el fuego de Dios. Porque era un hombre apasionado por las cosas de Dios. Porque no lo detenía nada ni nadie. Nada lo podía detener, nada lo podía desenfocar. No había nada que lo desenfocara. Ardía, literalmente ardía en el fuego de Dios. Ardía en el fuego de Dios. Y por eso la Biblia dice en 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Porque había un hombre que ardía en la presencia de Dios. El secreto era pasión. El secreto era pasión. El secreto era pasión. El secreto era pasión. No pasión como una iglesia, pasión realmente por las almas, pasión por las almas, pasión por el servicio, pasión por el llamado, pasión por la palabra, pasión por lo que hacemos para Cristo, es lo que debemos de tener, pasión por lo que hacemos para Cristo.
El evangelio es esto: arder en el fuego del Espíritu Santo. Eso es el poder del evangelio. Arder, arder. Dije que ese es el poder del evangelio. Arder, arder, arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo de Juan el Bautista: ese es una antorcha prendida. Es una antorcha prendida. No hay nadie que lo detenga, porque hay un fuego de Dios en él. Hay un fuego que lo consume. Hay un fuego que lo impele a hacer la obra de Dios. Hay un fuego que lo consume. Hay un fuego que lo carcome. Hay un fuego que está ardiendo en él. Y él es una antorcha encendida. Una antorcha prendida que alumbra. ¿Estamos alumbrando nosotros? ¿Somos antorchas encendidas? ¿Acaso no necesita usted prender el fuego en la hoguera para que le dé calor? ¿Acaso no necesita el matrimonio prender el fuego para consumirlo en su intimidad? ¿Cómo queremos las bendiciones de Dios? ¿Cómo queremos la gloria de Dios? ¿Cómo queremos ver los cielos abrirse? ¿Cómo queremos ver que Dios vaya delante nuestro y que su gloria sea hasta nuestra retaguardia? Si no hay pasión por el llamado, si no hay pasión por el servicio, si de todo nos estamos quejando y de todo a todos les zafamos el lomo, que lo hagan otros. Alumbramos en la casa, alumbramos en la calle, alumbramos en la universidad, en el trabajo. Esto es lo que Dios quiere para nosotros: que seamos antorchas prendidas, que alumbremos, que seamos antorchas encendidas, que alumbremos, que busquemos como iglesia, como familias, arder en el fuego de Dios. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. O vamos a terminar tibios, siendo vomitados por el Señor, dice Apocalipsis. O vamos a terminar fríos, secos, sin la vida de Dios. Amados, Dios lo que quiere no es un pueblo religioso, no es un pueblo lleno de creencias. Dios lo que quiere es que ardamos en el Espíritu, en el fuego de su Santo Espíritu. Vamos a Primera de Reyes. Un hombre intenso, un hombre sumamente intenso. Elías, el profeta Elías. Un hombre fuego. Un hombre fuego. Su ministerio, su vida, bajo el fuego de Dios. Esos son los modelos que aprendo. Y quizás usted no llora, yo sí lo he hecho delante del Señor. Aquí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, el profeta Elías está en el monte Carmelo. Y no voy a hacer toda la definición. Está en el monte Carmelo y desafía a 450 sacerdotes de Baal. El desafío consistía en que Dios, el Dios que respondiera por fuego, sería el verdadero Dios.
Oiga, qué clase de desafío. El Dios que respondiera por fuego, ese sería el Dios verdadero. La nación se había vuelto idólatra, pagana. El pueblo de Israel también. Entonces, para no tocar la autoridad de Acab, se va a lo sobrenatural y dice: vamos a alistar altares aquí, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y convoca a toda la nación. Acá sacerdotes vinieron, los 450 sacerdotes de Baal. Y ahí estaban toda aquella gradería de palco, de sol y de todo. Y les dice: comiencen ustedes. Ni siquiera tiró la moneda a ver quién iba primero. Comiencen ustedes. Les doy la oportunidad. Y comenzaron los sacerdotes de Baal a hacer sus ritos. Y en la desesperación, donde más los atizaba, entonces cogieron los cuchillos, se sajaron, cogieron los látigos, se latigaban. Y a la hora del sacrificio dice: ya párenla. Nadie les escuchó, nadie les atendió. Ahora me toca el turno a mí. Ahora le tocaba el turno al hombre fuego, al hombre de Dios. Y entonces dice, allá por el verso 32, dice que Elías vino y lo primero que hizo fue edificar altar a Jehová. Edificar altar a Jehová. Porque el fuego siempre está sobre el altar y tiene que arder continuamente. Tiene que arder continuamente. El fuego tiene que estar sobre el altar. Edificó un altar. Tomó 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel, sobre las cuales estaba fundamentada la fe del pueblo de Israel en el Dios de Israel. Tomó esas 12 piedras, levantó el altar, mandó a que hicieran una zanja bien grande, mandó a que trajeran leña, pongan la leña, la ordenó en el altar, tráiganme el buey, lo partió en pedazos, pónganlo sobre la leña. Ahora vayan, traigan 4 cántaros de agua. ¿Para qué? Tráiganme 4 cántaros de agua. ¿Sabe lo que significan 4 cántaros de agua? 12 barriles. 12 barriles de agua. Y usted preguntará, pero no había agua. Esa es otra lección que en otra oportunidad se la doy. 12 barriles de agua. Échenlo sobre el holocausto. Y el agua mojó el holocausto, mojó la madera, mojó el altar y comenzó a mojar todo y le dijo: tráiganlo una vez, háganlo 2 veces. La tercera vez háganlo todo, háganlo hasta que se llenaron las zanjas alrededor con agua. Y ahora estaba el hombre de Dios listo para abrir los cielos. Y en el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo estoy haciendo todas estas cosas. Y dice: respóndeme. Su oración era intensa, su oración era profunda, su oración era un grito al cielo. El desafío no era juguete. Estaba en juego su cuello y estaba en juego que Baal tomara control de la nación totalmente y la nación se olvidara de Dios totalmente. Era una guerra de altares, era una guerra de dioses, porque los Baales
representaban al reino de las tinieblas y Elías representaba el reino de la luz. Jehová, Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy sea notorio que tú eres Dios en esta iglesia, que tú eres Dios sobre mi casa, que tú eres Dios sobre nuestras vidas, que tú eres Dios sobre nuestros hijos, y que lo que estoy haciendo es por mandato divino. Y saca el gemido de lo más profundo y le dice: Dios, respóndeme. Respóndeme. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Respóndeme. Respóndeme, Jehová. Respóndeme. Y termina de terminar la frase. Fuego, 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 fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Cayó fuego, cayó fuego, cayó fuego, cayó fuego, cayó fuego. Cayó fuego, lo dice la escritura. Cayó el fuego. Dios le respondió con fuego. Dios le respondió con fuego. ¿Y qué pasó? Viéndolo el pueblo, se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dios respondió con fuego. La palabra en el hebreo es elesh. Elesh. Cayó el elesh de Dios. Cayó el elesh de Dios. Dios respondió a un corazón anhelante de Él. Dios respondió a un corazón sediento de Él. Dios respondió, le dijo: quiero fuego, y le mandó el elesh. No es el fuego que conocemos, es el fuego que consume. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve Siempre contigo.